no se puede perder. Durante todas estas noches vamos a estar regalando. Así usted se va a ver con las manos llenas y feliz. Y también por ahí, pastor, me comentaron que había algo por ahí que me olía por acá, algo especial. ¿Sí o no? ¿Me olía por ahí algo muy especial? No, no. Bueno, ahora al final vamos a hablar sobre eso. No les voy a decir porque al rato y no es, entonces mejor no quiero quedar ahí como político, ¿verdad? Que promete y no cumple. Bien, vamos a tener una pequeña oración esta hora para iniciar, pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial en esta noche tan especial. Hoy es un día muy especial, en este primer día de la semana que ya prácticamente se nos fue. Mañana comenzamos un día laboral y vamos a pedirle a Dios que también nos bendiga, ¿verdad? Que nos dé mucha salud, que nos permita, ¿verdad?, enfrentar una semana con salud y con su bendición. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, oh Dios, porque tu misericordia es eterna, Señor. Padre, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, tú siempre estás dispuesto a brindarnos tu amor, Señor. Te agradecemos también por el perdón que tú nos das de nuestros pecados. Pedimos, oh Dios, que en esta hora, al estudiar tu palabra, antes de abrir nuestras Biblias, Señor, podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Permite que tu palabra pueda fluir en nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a ser una mejor versión de personas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y también a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, ¿verdad? Si usted no tiene Biblia, llámenos por acá, contáctenos y con mucho gusto vemos cómo hacemos para hacerle llegar algún material de crecimiento espiritual. Bien, vamos a estudiar en esta hora la palabra de nuestro Dios. Déjenme contarles, antes de iniciar, hoy vamos a estar hablando, el tema de hoy, ¿alguien se acuerda del tema de hoy? El nombre, el título, Tierra de Gigantes. Tierra de Gigantes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace ya muchos años, ¿verdad? Cuando yo estaba jovencito, cuando yo estaba pequeño, yo ya soy versión modelo 75, ¿verdad? Ya entonces por ahí ya ha pasado 46 añitos, pero yo recuerdo que cuando estaba bastante joven, quizás tenía unos 5 años por ahí, había uno de los programas que, por supuesto, en blanco y negro, ¿verdad?, que se veían, se llamaba Tierra de Gigantes. Y era un programa que yo disfrutaba, ¿verdad? Era un programa donde resulta que había una gente que yo no sé, en algún momento fue y llegó en una cápsula como en el tiempo y comenzó a visitar un lugar donde estaba lleno de gigantes. Entonces ellos se veían pequeñitos, ¿verdad? Y aquellos hombres vivían en aquella tierra y era súper amenazante. Y siempre obviamente que todos los días era una historia totalmente diferente, pero a mí me llamaba la atención de la historia de los gigantes. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de este tema que se llama Tierra de Gigantes. Para poder meditar sobre esta historia, déjeme contarle lo siguiente. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, tenía 400 años de ser servidumbre en Egipto. Era un pueblo que estaba viviendo la esclavitud. Y en algún momento la palabra del Señor, me va a poner por este lado porque por ahí están los regalos, después me caigo con todos los regalos y no tenemos que regalar. Dice la palabra del Señor que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Aquel pueblo que estaba viviendo en esclavitud, Dios escuchó su necesidad, como siempre lo hace, porque Dios siempre escucha nuestra necesidad. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios comienza a elaborar un plan para poder liberar a aquel pueblo. Así que escoge un hombre que iba a ser un líder de aquel pueblo, era Moisés. Y posiblemente, tal vez usted, como yo, en algún momento lo identificamos en las películas que se dan en Semana Santa, ¿verdad? Y que tanto disfrutábamos, cuando veíamos a aquel hombre, aquel caudillo, aquel líder que asumió el reto y que llevó a aquel pueblo de Dios a donde Dios le había propuesto. Entonces la palabra de Dios dice que con Moisés
después de haber experimentado y después de haber visto la mano poderosa de Dios a través de aquellas plagas, ¿lo recuerdan ustedes en la lectura cuando lo han leído en la Biblia o cuando lo han visto en aquellas historias? Y nos asombramos de ver cómo Dios respaldaba a aquel hombre Moisés y cómo Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes la historia como dice, como Dios abrió aquel mar rojo y el pueblo de Dios lo atravesó en seco? ¿Lo recuerdan? Impresionante aquellos milagros. Pues bien, el pueblo de Dios comienza a caminar y llega al monte Sinaí, el monte Horeb. Es allí donde Dios le da las tablas del pacto a Moisés. ¿Recuerdan ustedes? La palabra dice que Moisés estuvo 40 días allá con el Señor. ¿Lo recuerdan? Esa es la palabra del Señor, que ahí es donde Dios manifestó su pacto con Moisés y allí Él le dio las tablas de los 10 mandamientos. En ese proceso, en ese momento de la salida de Israel, a ese momento donde estaban en el Horeb, aproximadamente habían pasado 90 días. Y ahora sí, era el momento para poder cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le había dicho en algún momento que le iba a dar una tierra donde la leche y la miel iba a fluir, una tierra próspera, una tierra bendita, una tierra donde ellos iban a habitar. Y entonces, ahora sí, el pueblo de Dios comienza a asumir el reto. Cuando uno comienza a leer la palabra del Señor, en Números específicamente, en el capítulo 13, ya se va dando cuenta que del monte Sinaí, que del monte Horeb, más o menos, aproximadamente duraron unos 12 días para poder llegar ahora sí a las cercanías, prácticamente, al frente, al límite, donde estaba la tierra prometida. Era el momento donde el pueblo de Dios ahora sí iba a gozar de la promesa de nuestro Dios. Y en ese contexto, vamos a buscar en nuestras Biblias, Números, el capítulo 13. Ya en ese contexto, el pueblo de Dios estaba a punto de ingresar a la tierra prometida. Allí en el desierto de Parán estaban listos para poder ingresar. Y la palabra del Señor dice en Números, el capítulo 13, el versículo 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Noten ustedes lo primero que le dijo Dios a Moisés: vas a tomar 12 hombres para que puedan ir a aquella tierra, para que puedan ir a ver aquella tierra, pero no eran cualquier varón. La palabra del Señor dice que Dios le dijo que iban a ser los líderes de cada tribu. Eran hombres reconocidos, de reputación, hombres valientes. Esos eran los hombres que iban a reconocer la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Y el versículo 3 dice: y Moisés los envió desde el desierto del Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí hacia el sur y subid al monte y observad la tierra, ¿qué tal es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil, si poco o numeroso. ¿Y cómo es la tierra habitada? Si es buena o si es mala. O si hay ciudades habitadas, si son tiendas o si son fortalezas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil. Y Dios le comienza a decir a través de Moisés, ¿no? Y les estaba lanzando el reto de que fueran a investigar cómo era aquella tierra. Y ahora sí llegó el momento.
La palabra del Señor dice que aquellos hombres se prepararon, aquellos 12 hombres se prepararon ahora sí para ir a conocer aquella tierra. Y la palabra dice que durante 40 días aquellos hombres anduvieron por todos los lugares. Imagínense ustedes en esos 40 días qué estaba pasando con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Posiblemente la gente tenía una gran expectativa. Por fin vamos a entrar ahí. ¿Cómo será aquel lugar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo es aquella tierra? ¿Se podrá sembrar? ¿Qué hay en aquella tierra? ¿Quiénes habitan aquella tierra? Y en esos 40 días la gente estaba con aquella gran expectativa. Y cuando estaba estudiando yo este tema, Dios me puso en mi corazón algo que quisiera compartir con ustedes. Algo que entendí al estudiar esta historia. Número uno, Dios es un Dios que libera. Dios estaba interesado en liberar a su pueblo. Hoy Dios está interesado también en liberarnos a nosotros. Dios quiere darnos libertad. La palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere darnos libertad. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar esa libertad que Dios nos quiere dar? Número uno. Y número dos, en ese proceso donde Dios nos da la libertad, Dios también nos va a bendecir. Amén. Primero Dios nos liberta y después Dios nos bendice abundantemente. Amén. Y el pueblo de Dios necesitaba entender eso. Necesitaba entender que habían sido libertados, que habían obtenido la libertad. Y que ahora Dios les quería entregar las posesiones. Y que ahora Dios les quería entregar una tierra diferente. Una tierra de Canaán. Una tierra próspera. Cuando aquellos hombres por fin regresaron. Yo me imagino al pueblo de Dios mirándolos. Cuando los vieron a lo lejos dijeron: allá vienen los 12. Allá vienen, mírenlos donde vienen. Y cuando se comenzaron a acercar, dice la palabra del Señor, que aquellos hombres traían un mensaje. Los hombres comenzaron a decir: mire, de verdad está en la tierra. Esta es la tierra que fluye leche, que fluye miel. Es más, es una tierra próspera. Y la palabra dice que incluso cortaron un racimo de uvas que la tenían que encargar entre 2 personas. Eran tan grandes. Trajeron unos higos, yo me imagino esos higos que parecían seguramente, según una sandía, ¿verdad? Enormes, comiéndonos un higo así, tamaño de una sandía, enorme, imagínense ustedes. Y dijeron: en verdad, esta es la tierra, es una tierra próspera. Pero, porque siempre hay un pero, porque el ser humano siempre tiene un pero. El versículo 28, capítulo 13, versículo 28 dice: pero el pueblo que la habita es un pueblo fuerte, es una ciudad fortificada, es una ciudad donde viven los hijos de Anac, los amalecitas habitan allí, los jebuseos, los heteos, los amorreos. La gente comenzó a llenarse de temor. Porque aquellos hombres, parte de aquellos hombres, 10 de aquellos espías, comenzaron a decir que sí, esa sí era, pero que no podían, porque era una tierra que los amenazaba, porque era una tierra que les podía generar y les podía causar incluso ansiedad, temor, miedo, porque no podían contra ellos. Pero ahí había un hombre llamado Caleb. Un hombre que sí conocía realmente cuál era el propósito de Dios para ellos. Y en el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: subamos luego y poseámosla, que más podemos nosotros que ella. Amén. Y Caleb comenzó a decir: nosotros tenemos un Dios poderoso que nos va a acompañar. Él es. Y en ese momento dice la palabra que aquellos hombres comenzaron a decir: no, es mentiras. Eso es una tierra de gigantes. Es una tierra donde están los hijos de Anac, ahí aquellos grandes, aquellos gigantes que nos van a destruir. Es una tierra que se traga a sus habitantes.
Es una tierra donde nosotros no podemos entrar. Qué triste, porque el pueblo de Dios venía experimentando la gracia y el poder de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Qué triste, ¿no? El ser humano cuando se le olvida realmente las victorias que Dios le ha dado. Cuando olvidamos el éxito que hemos tenido con el Señor. Cuántas victorias hemos tenido, cuántas bendiciones, cuántas veces Dios nos ha acompañado en la vida y cuántas veces se nos olvida. El pueblo de Israel había olvidado que ese Dios poderoso que los hizo atravesar por aquel mar, aquel poderoso, el gran yo soy, estaba con ellos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Dicen que en una oportunidad un hombre en una empresa lo invitaron y le dijeron: mira, necesitamos que usted vaya a visitar un lugar en África, un lugar donde usted pueda ir a mercadear, a vender zapatos, un lugar donde usted pueda ir a iniciar la marca que queremos meter en aquel lugar para que usted pueda comenzarla. Así que este hombre se preparó y se fue para África y comenzó. Y cuando llegó a África vio que todos los africanos, la mayoría, andaban sin zapatos. Y entonces este hombre, cuando vio esto, le escribió un email al jefe, le dijo: jefe, tengo una mala noticia. Aquí en África nadie usa zapatos. No podemos por acá meter aquí zapatos porque aquí nadie usa zapatos. Nadie nos va a comprar zapatos. Entonces el jefe, por eso el jefe, habló con otra persona y le dijo: mire, yo necesito que usted también vaya para allá. Y entonces el hombre se fue para allá y comenzó a ver por allá, y entonces, después de haber visto tanta gente sin zapatos, le escribe un correo electrónico a su jefe y le puso: jefe, eso es una gran oportunidad. Aquí nadie usa zapatos. Aquí vamos a vender zapatos. Aquí nos vamos a hacer millonarios, jefe. Aquí todo el mundo nos va a comprar zapatos. ¿Saben? Que hay una perspectiva diferente. Aquellos 10 veían lo imposible. Aquellos 10 no reconocían que aquel poderoso de Israel estaba con ellos. Pero Caleb, pero Josué, que estaban ahí, ellos sí entendían, ellos sí comprendían, ellos sí sabían de parte de quienes iban. ¿Cuántas luchas tenemos que enfrentar nosotros como hijos de Dios? ¿Cuántos gigantes tenemos que enfrentar nosotros como hijos de Dios? Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en enfrentar una situación complicada de vida. Un gigante que nos amenaza. Una situación complicada que se levanta contra nosotros y que quizás nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo yo con ese sufrimiento? Tal vez un gigante que recientemente se ha levantado en un diagnóstico médico. Quizás una mala noticia. Quizás una situación económica que le está ahí constantemente. Y que usted lo ve como un gigante que se levanta y usted dice: Señor, ¿cómo hago para salir de esa situación? Tal vez la enfermedad de un pariente que usted dice: Señor, es que es amenazante. Señor, me amenaza este gigante. Cuando el ser humano reconoce que es el Dios Todopoderoso que lo acompaña en esa situación, hay una gran diferencia. Hace unos meses atrás, una tía muy querida de mi familia, una señora que tuvo parte en mi crianza, que yo siempre la consideré como mi segunda mamá, se contagió del COVID. Y recordamos que cuando ella estaba en el hospital, yo tuve la oportunidad de llamarla y hablar con ella. Y entonces yo, conversando con ella, yo le decía: Nanita, estamos orando por usted. Nanita, aquí estamos nosotros luchando. Y ella me decía: Hugo, yo he salido de otras peores y yo estoy segura que voy a salir de esta, me decía ella. Un tiempo antes había tenido un problema del corazón y entonces me decía: yo ya lo que había pasado todavía es mucho más fuerte que esto. Y entonces lloraba con ella.
Llegó un momento donde se comenzó a complicar y a complicar. Y en esas circunstancias, en esas condiciones, ya una persona mayor, tuvieron que entubarla. Y entonces por ahí yo tenía una amistad y yo la llamaba al hospital y ella me decía, ¿quiere hablar con su tía? ¿Quiere que se la comunique? Yo le decía, sí, por favor, si es posible. Y ella me decía, ya no le puede responder, pero estoy segura que ella lo está escuchando. Y entonces yo en videollamada, yo con ella, yo le decía, Nanita, aquí estamos orando por usted. Nanita, aquí estamos pidiéndole a Dios para que usted la saque de esa situación. Nanita, aquí estamos confiando nosotros en Dios para que Él le restaure su salud. Llorando por ella, llorando por ella. Y yo le decía, Nanita, mire, no se preocupe por nada, esté tranquila, ábrele su corazón al Señor y oramos. Y yo le dije, Nanita, acepte a Jesús como su Salvador, como su Señor. Permítela que Dios haga una obra ahorita en su vida, que sane, no solamente que le dé sanidad física, sino que también le dé sanidad espiritual. Y estuvimos orando por ella durante algún tiempo. Pero Nanita descansa en el Señor. Pero Nanita no salió de aquel hospital. Pero Nanita, por más que nosotros oramos y por más que le pedimos al Señor, Dios tenía otro plan para Nanita. ¿Saben que para nosotros como familia eso fue devastador? Fue muy triste, pero nosotros entendimos que con la compañía de Dios, que bajo su auxilio, bajo su socorro, bajo su ayuda, bajo su protección, bajo su guía, íbamos a estar tranquilos. Hoy la extrañamos profundamente, pero tenemos la esperanza de que algún día nos podemos reunir juntos, porque es un Dios misericordioso, es un Dios maravilloso. La palabra del Señor dice que Josué nuevamente volvió a decir, que Caleb nuevamente le volvió a decir, Dios está con nosotros, Dios nos va a dar esa tierra. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres, no solamente ahora eran los 10, ahora era todo el pueblo de Israel, que los callaron y que les dijeron, ahora los vamos a apedrear, porque mejor hubiese sido quedarnos en Egipto, porque mejor hubiese sido morir allá. ¿Para qué nos trajeron a morir aquí en el desierto? Y dice la palabra que entonces los hombres tomaron piedras porque iban a apedrear a Caleb, a Josué. Se rebelaron contra Dios el pueblo de Israel. Pero dice que en ese momento la gloria de Dios comenzó a manifestarse en el tabernáculo. Y en ese momento aquellos hombres tiraron sus piedras y se dieron cuenta que la gloria de Dios estaba allí en ese lugar. Dios estaba respaldando a sus hijos. Dios estaba respaldando la fe de aquellos hombres decididos a enfrentar a aquellos gigantes, de aquellos hombres decididos a entrar en la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya esta generación que está aquí la voy a destruir. Y Moisés comienza a hablar con el Señor y le dice, Señor, ten misericordia de este pueblo. Y Dios le dice, bueno, Moisés, este pueblo que está aquí no va a entrar en la tierra prometida. De 20 años para abajo, ellos sí van a conocer, pero los demás no van a poder disfrutar de esta tierra que yo les estoy ofreciendo. La duda, la incredulidad, el miedo, el temor, no les permitió heredar la tierra que Dios les estaba ofreciendo. Qué triste, ¿no? ¿Cómo es el ser humano con Dios? Dios nos quiere bendecir. Dios nos da la oportunidad de entregarnos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros planes, nuestros proyectos, pero vivimos en una indiferencia. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos tomar nuestros caminos, queremos hacer lo bueno y lo agradable a nuestros ojos, y se nos olvida realmente que necesitamos depender totalmente de nuestro Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, necesitamos reconocer nuestra dependencia, necesitamos reconocer nuestra falta de perdón con Dios.
un joven, le gustaba visitar a su abuela. Y este joven siempre que iba a visitar a su abuela, yo no sé si ustedes en algún momento disfrutaban de las zonas rurales donde vivía mi abuela. Era una zona donde habían unos cafetales, recuerdo, hermosa zona, se producía mucho el café. Y yo recuerdo que mi abuela tenía gallinas, tenía patos, tenía un montón de animales. Este joven tenía una abuela que tenía muchos animales. Pero esta abuela tenía un pato que esta abuela quería mucho, que era su mascota. Es más, le llamaba Paco. El patito se llamaba Paco. Y la abuela siempre llamaba a Paco y Paco venía y la abuela lo alimentaba y el niño, su nieto, sabía que su abuela lo apreciaba, que lo amaba. Así que un día el niño salió una mañana y se consiguió una resortera. ¿Saben ustedes qué es una resortera? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Recuerdan que ustedes andaban por ahí tirando a los mangos? Una onda, le dicen algunos, ¿verdad? Sí, una resortera. Y entonces ese nieto comienza a disparar algunas cosas, agarraba una piedra y la lanzaba. Agarró otra piedra y la lanzaba por allá. Y cuando de pronto ve por allá que viene Paco. Y entonces el niño dice, bueno, voy a intentar asustar a Paco. Agarró la piedra con la resortera, se quedó mirando a Paco y dice, lo voy a espantar y le voy a pegar un susto y tira la piedra. Y le dio a Paco una pura cabeza. El pobre Paco corrió, ¡pum! Y cayó nomás ahí a 2 metros donde estaba. Y entonces el niño dice, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde meto a Paco? Y entonces dice, bueno, voy a agarrar una pala. Agarró una pala, hizo un huequito y entonces ahí agarró a Paco, lo enterró. Y cuando terminó de enterrarlo, da la vuelta y ve a su hermana atrás. Ay, aquella hermana, la hermana mayor. ¿Saben ustedes cuál es la relación, no? Entre el hermano menor y la hermana mayor. Por ahí siempre hay algún tipo de discusiones y competencias extrañas. No, a mí no me pasa. Y resulta que entonces la hermana menor le dice, ajá, yo lo vi todo, le dice. Así que usted tiene que hacer lo que yo le digo, porque si no, adivine qué. Se lo voy a decir a la abuela. Al pastor le ha pasado, seguro, pastor. Le voy a decir a la abuela, le dice. Y entonces, claro que sí, el niño dice, por favor, no le diga a la abuela, por favor, no le diga. Bueno, entonces usted tiene que hacer todo lo que yo le diga, porque si no, le voy a decir a la abuela. Y entonces esa noche estaban haciendo la cena, terminaron de hacer la cena y entonces la abuela le dice, por favor, a la niña, por favor, necesito que por favor al final usted me ayude a lavar la vajilla, los platos, las cucharas, todo lo que está ahí para que quede toda la cocina limpia. Usted sabe cómo son las abuelas, ¿verdad? Que le gusta. Entonces ella le dice, no, abuelita, mi hermano menor lo quiere hacer. Yo no, sí, ¿verdad que sí lo quiere hacer? Entonces le digo, sí, abuelita, sí lo voy a hacer. Y entonces comenzó a lavar todo lo que estaba ahí. Y lo tenía así por varios días. La abuela le decía a la niña, por favor, necesito que barra por acá el patio, ¿verdad? La zona de acá, de afuera de la propiedad. Y entonces la niña le decía, no, yo no quiero hacer, mi hermano menor lo quiere hacer. Y así lo llevó durante varios días. Ya el pobre joven estaba ya frustrado, ya no sabía qué hacer, ya se sentía mal. Y entonces, gracias, muy amable. Y entonces el niño ya no lo aguantó y se acercó a su abuela y le dice, abuela, tengo algo que confesar, tengo algo que decirte. Abuela, tengo que hablar de Paco. Abuela, ¿sabe que un día de estos, yo jugando con mi resortera, tiré una piedra y sin querer, queriendo, como decía aquel, y sin querer, maté a Paco? Y entonces, para que usted no se diera cuenta, yo hice un hueco y lo enterré. Pero mi hermana que estaba ahí me vio y a partir de ahí me ha comenzado a chantajear, me ha comenzado a señalar, me ha comenzado a amenazar y a decirme que me va a decir y yo no puedo vivir así, me siento mal.
Me siento mal, abuela. Y aquel niño lloró y la abuela lo abrazó y lo consoló y le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Desde el primer día que usted hizo eso, desde que usted agarró la pala, yo también me di cuenta lo que pasó. Pero yo estaba esperando de que usted me confesara, de que usted me dijera qué era lo que yo le iba a decir, pero ¿sabe qué, mi amor? Yo te amo tanto que aún así te perdono. ¿Saben que ese es nuestro Dios también con nosotros? Ese es nuestro Dios maravilloso. Es un Dios perdonador. Es un Dios maravilloso que está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Yo no lo conozco a usted. Yo no conozco su situación. Yo no conozco lo que usted está viviendo personalmente. Pero Dios hoy te está esperando con los brazos abiertos. Pero Dios hoy quiere darte aquella tierra maravillosa. Yo quiero decirte algo, que ahí está la Canaán. Y a pesar de que la Canaán que estaban aquellos hombres a punto de heredar, era una Canaán amenazante. Quizás hoy yo no te pueda decir, mira, es que si hoy decides por el Señor, las cosas van a ser perfectas, porque no es así. No va a ser así, porque siempre van a existir dificultades, siempre van a existir adversidades, siempre van a existir gigantes que nos amenazan. Pero es allí donde el ser humano también aprende a depender de Dios. Pero es en las circunstancias donde donde el ser humano reconoce a ese Dios maravilloso. Es en esas situaciones particulares, es en esa Canaán. Y Dios nos lleva en ese proceso, en ese desierto quizás, donde vamos a aprender a depender de Él. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Que aquella generación no entró, que aquella generación murió en el desierto, que no pudieron obtener la bendición que Dios les estaba dando. Y cuando leemos la palabra del Señor en Josué en el capítulo 14, había un hombre que todavía no había podido cumplir y recibir lo que Dios le había prometido. Caleb. Cuando Caleb tenía 40 años, fue cuando comenzó como espía a investigar aquella tierra. Y cuando trajo la buena noticia, que trajo buena noticia, así que los demás no quisieron aceptarla. Aquel hombre llegó y le dijo, Josué, recuerda, Moisés prometió que también yo iba a heredar aquella tierra. Y a pesar de que hoy tengo 85 años, tengo el mismo vigor, tengo la misma fuerza, tengo la misma energía para poder ir a pelear, para obtener la bendición que Dios tiene para mí. Y dice la palabra del Señor que Josué le dio aquella tierra, le permitió que Caleb pudiera heredar la tierra que Dios le había prometido. Hoy Dios quiere ofrecerte una tierra nueva. Hoy Dios quiere darte una nueva oportunidad de vida. Hoy Dios quiere que tú puedas recibir las bendiciones que Él tiene para ti. Estamos dispuestos a recibirla. ¿Está usted dispuesto a decir, Señor, a pesar de las adversidades de la vida, hoy, Señor, me pongo de pie? Hoy, Señor, me armo de valor y reconozco que tú pelearás la pelea por mí, Señor. Me darás la victoria. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Aquel pueblo durante mucho tiempo. Y es muy triste, ¿no? Durante mucho tiempo, 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto para que aquella generación pudiera entrar, para que sus hijos pudieran entrar. Pero en el camino tanta gente que perdió la oportunidad de recibirla. No pierda la oportunidad usted, querido amigo. No pierda la oportunidad. Usted está a un paso de decir, Señor, aquí estoy. Está a un paso de decir, Señor, por fe doy este paso. Por fe, Señor, hoy quiero entregar mi vida. Hoy quiero entregar mi corazón, Señor. A pesar de que yo sé, Señor, que quizás es amenazante, ¿saben? En el año 2000 tuve la oportunidad con mi esposa de participar de una campaña evangelística.
Y yo recuerdo que en esa campaña evangelística nos invitaron y era una predicadora estadounidense. Recuerdo que el intérprete de esa predicadora evangelista estadounidense era el pastor Thor. Y yo recuerdo que cuando estaba participando yo era una persona muy creyente, pero una persona católica creyente. Y yo recuerdo que cuando mi esposa me invitaba a ir a la iglesia, ella también visitaba la iglesia, pero todavía no había sido bautizada. Yo recuerdo que cuando yo me sentaba, simplemente lo hacía simplemente para discutir con la gente que estaba ahí. Y cuando estaba el maestro en la escuela de la cartilla, dando la cartilla, yo estudiaba la cartilla solamente para llegar a pelear con esa persona. Esa era mi actitud. Y cuando yo llegaba a la iglesia, simplemente llegaba para ver y señalar y decirle a mi esposa, no, aquí no hay palabra de verdad. Y me invitaron a esa campaña. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, bueno, yo voy para acompañarla. ¿Ustedes saben? Estamos recién casados, quizás teníamos 1 año de casados. Y entonces tenía que quedar bien con mi esposa. Y entonces comenzamos a asistir a esa campaña evangelística. Y esa persona comenzó a predicar la palabra y a predicar la palabra. Y yo sentía algo extraño, una incomodidad en mi corazón. Y aquella persona comenzó a hacer ciertos llamados y a decir, mire, hay aquí personas que necesitan entregarle su vida al Señor. Hay aquí personas que necesitan de verdad confiar en Dios. Hay aquí personas que necesitan de verdad enfrentar esos gigantes, esas situaciones particulares que quizás lo llenan de incertidumbre, de miedo, de temor. Hay aquí personas que necesitan hoy tomar decisiones. Yo me iba para mi casa y al otro día llegaba con esa incomodidad y yo decía, eso no es para mí, ese mensaje no es para mí. Yo intentaba cómo rechazar ese mensaje, cómo decir, esto no es para mí, es para otro. Y yo volví a ver a mi esposa, yo veía que ella también estaba siendo tocada también por el Espíritu Santo. Y continuaron las noches y las noches. Y cada vez que aquella señora decía, hoy vamos a hacer una invitación a todos aquellos que quieran aceptar al Señor. Hoy queremos hacer una invitación a todos aquellos que hoy quieran decidir por el Señor, que ya están cansados de luchar solos, que ya están cansados de estar pecando, que ya están cansados de la vida, que quieran entregarle al Señor. Y en una de esas noches, creo que fue la última noche, yo ya no me pude resistir. Ya yo sentía mi cuerpo que estaba temblando, mis piernas temblando. Y cuando aquella señora dijo, ¿hay aquí alguna persona que hoy quiera entregar su vida al Señor? Yo ya no pude resistirme más. Yo ya reconocía mi necesidad de Dios. Yo volví a ver a mi esposa y los dos nos levantamos y nos pusimos de pie. Aceptamos esa invitación. Y en ese año, en el año 2001, 2002, tomamos la mejor decisión de nuestras vidas. Tomamos la decisión de entregarnos a nuestro Dios. Y a partir de ahí entramos a una nueva Canaán, una tierra prometida donde han aparecido gigantes, donde han aparecido situaciones complicadas en nuestras vidas, pero donde nos hemos mantenido firmes con ayuda del Señor. Y hoy no me quiero ir de aquí sin hacerle a usted una invitación. Yo quiero invitarles a todas las personas que hoy sienten en su corazón que Dios les está hablando, que Dios les está diciendo, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Quiero luchar por ti, hijo mío, hija mía. Dame tu vida y te voy a dar la victoria. Hoy yo quiero orar por usted. Hoy yo quiero invitarle para que usted
en confianza y en fe, acepte ese llamado. Es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Nos enseñan a tomar decisiones de qué vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, pero nunca nos enseñan a tomar decisiones de vida eterna. Y usted hoy es el responsable de tomar su propia decisión. Hoy queremos orar por usted. ¿Habrá aquí en esta noche alguien que quiera que oremos por usted? Que se quiera poner de pie y que diga: Hugo, yo hoy quiero que oren por mí. Yo quiero entregar mi vida hoy al Señor. Yo quiero hoy confiar en ese Dios maravilloso, en ese Dios que me está invitando a entrar a esa tierra prometida. ¿Habrá alguien que quiera en esta noche, que se quiera decidir? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que sienta también, además de esta joven, que sienta también en su corazón, que tal vez usted diga: mire, Hugo, yo ya le entregué mi vida al Señor hace mucho tiempo, pero ¿saben qué? Me he enfriado, mi corazón se ha congelado, ya no tengo deseos de seguir luchando, ya no tengo ganas de seguir perseverando en la fe, ya necesito nuevamente hacer un pacto de renovación con Dios en mi vida, porque he perdido la esperanza, he perdido la fe, he perdido la confianza en ese Dios maravilloso, y que hoy también quiera ponerse de pie reconociendo esa necesidad de decir: Señor, yo también hoy me pongo de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, el que está trabajando en nuestros corazones. Ese es el Dios maravilloso que quiere hacer una obra maravillosa en su vida. ¿Habrá alguien más que quiera decidir en esta noche por el Señor? Que quiera decidirse, decir: Señor, hoy quiero tomar la mejor decisión de todas. Uno más para poder orar. Que quiera decir: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sé que hay alguien más que pueda sentir esa necesidad. Y yo voy a estar orando por usted, mi querido amigo, mi querido hermano, para que Dios ponga en su corazón la convicción de decir: Señor, hoy decido definitivamente entregarme a ti, a confiar plenamente en ti. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Los que se quieran poner de pie. Y si usted quisiera poner la mano en el hombro a la persona que se puso de pie, hágalo. Vamos a orar. No hay nada más rico y hermoso que sentir la mano, el abrazo de algún amigo, de alguna amiga. Vamos a orar. Querido Dios, cuán grande y bueno eres con nosotros, Señor. Dios, eres el Dios maravilloso, aquel Dios que abriste, Señor, el mar rojo, aquel Dios que llevó al pueblo de Israel, Señor, a disfrutar de la heredad de la tierra que fluía la leche y la miel. Aquel pueblo, aquel Dios maravilloso que mantuvo aquel pueblo, que lo sostuvo, que lo protegió, que lo libertó, que lo alimentó en el desierto, que lo resguardó y que estuvo atento de cada una de sus necesidades. Hoy, Dios, estamos aquí. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestra lucha, Señor. Tú conoces nuestras indecisiones, Dios. Hoy queremos pedirte, oh Padre Celestial,
que tú tomes el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestros corazones, Señor. Toma el control de nuestras familias, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Que tú seas el centro, lo más importante, Dios. Ayúdanos, Señor, a sentirte, Señor. A sentir tu compañía. A sentir tu gracia. A sentir tu amor. A sentir tu perdón, Dios. Padre, que al salir de este lugar, Dios, podamos sentir la alegría de que estás trabajando en nuestras vidas. Que podamos sentir, Señor, de que tú respaldarás nuestros planes, nuestros proyectos. Dios, ayúdanos a perseverar en la fe. Aumenta nuestra fe, Dios, nuestra confianza en ti. Y permite, oh Dios, que durante todas estas noches podamos seguir escuchando tu palabra, Señor. Que podamos seguir escuchando tu voz. No nos dejes, Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por todo lo que harás con nosotros. Dios, todo esto te lo pedimos, Señor. No porque en ninguno de nosotros hay algo extraordinario, o porque en alguno de nosotros hay algún mérito, sino lo pedimos todo esto, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.